Supercrack Estrella presenta Kepler 1649c, La Tierra del Diablo, el futuro de la humanidad. La Carta del Diablo del siglo XVII. Ha habido casos conocidos de supuestas posesiones de religiosos, solo hay que recordar el caso de María Crocifissa della Concessione, una monja italiana del siglo XVII de tan solo 31 años a la que sus compañeras encontraron una noche fuera de sí y supuestamente poseída por el diablo. No solo eso, sino que la joven estaba llena de tinta y escribiendo una carta incoherente que dijo estaba escrita por el mismísimo diablo. Han pasado más de 300 años, y finalmente un grupo de científicos de Catania consiguieron descifrar la misiva, en la que no encontraron nada de relevancia, y menos aún sabiendo que a la tal María le encantaba llamar la atención, cosa que suena mucho mejor que saber que hay un tal Balak suelto por ahí poseyendo a la gente. Ahora bien, no quedaría la cosa ahí, porque los hay que, aún sabiendo todas estas cosas, continúan intentando comunicarse con él. Por lo visto, algunos practicantes de magia lo invocarían con objeto de encontrar respuestas acerca de tesoros escondidos, pero siendo como es el demonio más malvado que podría existir, casi es mejor no llamarle, por si las moscas, pero de verdad no encontraron nada de relevancia. ¿O nos ocultan algo como hacen siempre? Desde el siglo XVII la Carta del Diablo era un misterio sin resolver. De ella tan solo se sabía que había sido escrita en el convento de Palma di Montechiaro, Sicilia, por la desconocida monja María Crocifissa della Concessione. Una religiosa que, según ella misma afirmaba, había garabateado esta misiva mientras estaba poseída por el diablo. Pocos más datos había de esta epístola, su mismo contenido era un enigma, pues se desconocía el idioma en el que había sido rubricada. Sin embargo, este enigma histórico acaba de ser resuelto más de 3 siglos después por un grupo de investigadores del Museo de Ludum, Italia, y, para desgracia de los amantes de lo oculto, poco tiene que ver con Satanás, o por lo menos eso dicen. Según han desvelado varios diarios como el popular The Times o el italiano La Stampa, los expertos en desencriptación del museo hicieron uso de un algoritmo alojado en la Deep Web, también llamada Internet profunda, por atesorar cientos de páginas que no están indexadas en navegadores, para descifrar su contenido. Esto de usar la Internet profunda, ya es algo que de por sí llama mucho la atención, porque usar la Internet profunda para descifrar el contenido de la carta. El resultado fue algo muy alejado del satanismo. Unas líneas con escaso significado que hablan de la decadencia de la religión y de la corrupción del sistema. La incongruencia del mensaje, unida a la mezcla de leyenda y realidad que se ha generado en torno a María Crocifissa della Concessione, ha llevado a los expertos a establecer la hipótesis de que escribió esta misiva durante un ataque de esquizofrenia, y que lo hizo en un dialecto de su propia invención. Sin embargo, parece que acertó de lleno en lo que decía. Leyenda herética. La leyenda de María Crocifissa della Concessione comenzó a mediados del siglo XVII, mientras se hallaba en el convento de Palma di Montechiaro, Sicilia, un lugar del que ya he hablado mucho en mi canal, por la relación que tiene con lo satánico. Fue un día de 1676 cuando, atendiendo a lo que se narra en la estampa, la religiosa de 31 años despertó en su habitación cubierta de tinta. Al parecer, se percató entonces de que había escrito con sus propias manos varias cartas ilegibles. A partir de ese momento, la religiosa explicó a sus compañeras del convento benedictino que había sido poseída por Satanás, y que éste la había obligado a escribir unas misivas heréticas, cartas que, según decía, pretendían poner a prueba su fe en Dios. Sus compañeras la creyeron, y desde entonces, expusieron las mencionadas epístolas, de las cuales únicamente se conserva una, en el convento. En palabras del diario Daily Mail, el cual se ha hecho eco también de la noticia La Carta del Diablo como empezó a ser conocida, se ha intentado descodificar durante siglos sin éxito. De esta forma, su contenido ha pasado a la historia por ser un misterio que se ha mantenido vivo durante más de 300 años. Extraño contenido. El verdadero significado de aquellas líneas permaneció oculto hasta que, hace algunas jornadas, un grupo de expertos en desencriptación del Museo de Ludum informó de que habían logrado desvelarlo, y todo, gracias a un software que hallaron en la Dark Web. Creemos que este algoritmo es utilizado por los servicios de inteligencia para descifrar mensajes secretos, ha señalado Daniele Abate, director del centro, en declaraciones a The Times. En palabras de este experto, trataron de descifrar el mensaje comparando los símbolos escritos en él con los caracteres del griego, del árabe, del alfabeto rúnico o del latín, entre otros tantos. La conclusión, atendiendo siempre a la entrevista concedida por Abate a The Times, fue que la monja había utilizado una mezcla de dialectos para crear la Carta del Diablo, algunos, de su propia invención.
Tras un arduo trabajo, los expertos dicen haber traducido unas 15 líneas de la carta, y, según afirman, su contenido carece de coherencia. Con todo, han señalado que María Crocifissa della Concessione definió en ellas a la Santísima Trinidad como un lastre y señaló que Dios fue inventado por el ser humano, aunque ¿qué va a decir una carta escrita por el diablo? Además, en la carta dejó escrito también que el sistema no funciona para nadie y que tal vez, ahora, Styx es cierto, este último término haría referencia a un río que, según la mitología, separa la tierra de los vivos de la de los muertos. Posible explicación. A día de hoy, Abate es partidario de desechar la teoría de la posesión satánica, por el contrario, cree que la monja padecía algún tipo de desorden bipolar o esquizofrenia que la llevó a escribir la carta del diablo sin darse cuenta. Para sustentar esta teoría se basa en que, desde que accedió al convento en 1645, con 15 años, María Crocifissa della Concessione se interesó por el aprendizaje de varios idiomas, lenguas que podría haber mezclado en su mente de forma involuntaria para crear las misivlias. Para entender la historia del misterioso río Styx, es necesario sumergirse en la mitología un poco. Entonces, en tiempos míticos distantes, el mundo se dividió entre los dioses, Zeus, Hades y Poseidón, en 3 partes. La mazmorra estaba dominada por el dios oscuro Hades, y el anciano melancólico Charon llevaba almas muertas a través de Styx. El río fluía en el inframundo, cuya entrada estaba custodiada por el Cerbero de 3 cabezas, en cuyo cuello se veían las serpientes venenosas. El río Estigia es uno de los 5 ríos que rodean el reino del Hades, o del submundo, y el más conocido y venerado en la antigüedad. Los otros 4 son Aqueronte, Cosito, Flegetonte y Lete. Según la leyenda, Sor María Crocifissa della Concessione despertó después de desmayarse para encontrar varias cartas que había escrito en una mezcla ininteligible de guiones antiguos. La hermana María y los demás en el convento de Palma di Montechiaro creían que las cartas eran un esquema de Lucifer para convencerla de apartarse de Dios. Solo una de las cartas de la hermana María compuesta en 1676 sobrevivió, y su texto había dejado perplejos a los eruditos y a los rompecódigos o decodificadores, codebreakers, desde entonces. A principios de esta semana, 341 años más tarde, los investigadores del Centro de Ciencias Ludum en Sicilia descodificó la carta utilizando un algoritmo encontrado en la red oscura. Escuchamos sobre el software, que creemos que es utilizado por los servicios de inteligencia para la decodificación, dijo el director del centro, Daniele Abete, al diario The Times de Londres. Primamos el software con el griego antiguo, el árabe, el alfabeto rúnico y el latín para descifrar parte de la carta y demostrar que es realmente diabólico. Los científicos concluyeron que las cartas eran un revoltijo de lenguas y fueron compuestas y escritas por la misma hermana María. Ella se había convertido en una lingüista experta durante su tiempo en el convento. La carta describe la relación entre los seres humanos, Dios y Satanás de una manera desordenada e inconsistente. Dios piensa que puede liberar a los mortales, dice la carta de la hermana María, agregando que este sistema no funciona para nadie. El texto también describe a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como pesos muertos. El investigador Daniele Abete dijo que el contenido de la carta le hizo creer que ella podría haber estado sufriendo de esquizofrenia. Cuando escuchamos las noticias de este siglo XXI, descubrimos que hay mucho desierto en algunas cosas que decía la carta. En la que habla de Dios, por supuesto que no. Pero en nuestros días podemos escuchar cosas como esta en Suecia. Fieles sorprendidos ven símbolos satánicos en su nueva iglesia. Los adoradores quedaron aterrorizados cuando vieron símbolos satánicos en cada ventana de su nueva iglesia. Esto ocurrió en el 2015. Cuando los feligreses en el sur de Suecia, Vaxjo, observaron el nuevo edificio, vieron que estaba cubierto de cruces invertidas, un símbolo comúnmente utilizado por grupos satánicos y antirreligiosos. Los fieles indignados recurrieron a Twitter para expresar su disgusto por la iglesia de 7,9 millones de libras esterlinas. Felicidades Vaxjo. Uno escribió: sus políticos locales son satanistas. Otro dijo: crucifijos satanistas en el edificio de la parroquia, ya nada es santo. Pero el arquitecto del edificio se niega a aceptar que el símbolo del diablo, conocido como la cruz de San Pedro, está en su edificio.
Tener en cuenta esta iglesia es cristiana, no penséis que es una secta satánica, o una iglesia satánica, es una iglesia cristiana o católica. 70 años antes de escribirse esta carta, se había dado los duelos aéreos de 1608 en el Mediterráneo. Ufólogos refieren que el 25 de agosto de 1608, algo muy extraño habría sido presenciado en el cielo de un pueblo de pescadores llamado Martigues, situado cerca de Marsella, Francia. Los habitantes habrían avistado un ovni que, después de realizar una serie de maniobras erráticas, se detuvo de repente en pleno vuelo. Dos seres habrían salido del interior y dado inicio a una especie de duelo aéreo. Los habitantes de Niza también habrían sido testigo de la misma escena, así como los de Génova, y a la semana siguiente, estas localidades habrían sido afectadas por una fuerte lluvia roja. Con miedo de que todo era el inicio del fin de los tiempos, las iglesias locales se llenaron de fieles. De hecho, en el mismo año que el diablo escribió esta carta, en el 1676, el avistamiento de Edmund Halley, el célebre astrónomo inglés que documentó la órbita del cometa que lleva su nombre, habría sido testigo de algunos sucesos extraños durante sus observaciones al espacio. Uno de ellas habría sucedido en marzo de 1676, cuando se han visto un gran objeto que parecía más grande que la Luna. Según las estimaciones de Halley, el ovni se encontraba a unos 64 kilómetros de altura y hacía un ruido parecido al de las ruedas de un carro grande pasando sobre las piedras. Además, después de observar la trayectoria del misterioso objeto durante varios minutos, el científico habría calculado su velocidad en impensables 15,5 mil kilómetros por hora. Esto podría indicar que el diablo usa de tecnología ovni para llegar a la Tierra. De esta forma, en el año 1676 llegó a Sicilia, donde contactó con la monja que escribió su carta célebre y misteriosa. Por cierto, fue Edmund Halley el que nos habló de la Tierra hueca. Edmund Halley, descubridor del cometa, postuló la teoría de la Tierra hueca, con océanos, continentes y un sol interno que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad de 6,7 G. Más idónea para nuestro esqueleto. Los defensores se basan en explicar primero que las placas tectónicas no se mueven como nos han contado, es la Tierra la que se agranda y solo puede ocurrir si está hueca, como en los demás planetas. En el centro de las aperturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por ellas hasta dar la vuelta, ruta naval y migratoria, cuando se entra por cualquier apertura, mientras se bordea la corteza terrestre, de unos 900 kilómetros de espesor, la brújula se vuelve loca. Se cuenta de hombres que han llegado hasta el otro mundo y narrado sus experiencias en la literatura. Otros dicen que la carta fue escrita en 1647, la carta del diablo fue analizada por lingüistas, estudiosos, filósofos, clérigos y hasta especialistas en criptografía. En 300 años, nadie pudo descifrar el misterio. Han pasado siglos, tan solo una carta del diablo se ha conservado, pero los investigadores no han sido capaces ni de descifrar la restante. Incapaces hasta el mes pasado, pues estudiosos del Centro de Ciencias Ludum de Catania, en Sicilia, usaron un sofisticado algoritmo de una web con software que se cree fue escrito por un estado, tal vez Estados Unidos. El programa es muy inteligente y claro, capaz de descifrar códigos de gran amplitud. Se encuentra en de pueblos espacios de internet que no figuran en los buscadores. Y así, hoy ya está descifrado. Creemos que este algoritmo es utilizado por los servicios de inteligencia para descifrar mensajes secretos, dijo Daniele Abate, director del museo. A primera vista, el significado retorcido de la carta revelaría frases como: Dios piensa que puede liberar a los mortales, pero el sistema no funciona para nadie. Sin embargo, los investigadores advirtieron que hay mensajes ofensivos para la comunidad cristiana, con contenido que degradan la imagen de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, llegando al punto de llamarlos pesos muertos. Es por ello que la gente no debe considerar o tratar de evitar este adjunto. Tal vez ahora, Styx es verdadero. Styx es el río mítico que separa la humanidad del inframundo. Este es otro apartado que se ha traducido. El año de la carta 1647 es el nombre que se dio a un planeta gigante llamado Kepler B. Hay otro llamado C. 1649, bueno, parecido ya que son 2 años más, pero sin duda está relacionado con el año de la carta del diablo. Está a 3700 años luz de la Tierra y tiene una edad de 4400 millones de años, prácticamente lo mismo que la Tierra. Sus estrellas son similares al Sol. Vive aquí el diablo con sus demonios. Habitabilidad a un lado. Kepler 1647b es importante porque es la grandes circumbinarios, ha concluido Welsh. Punta del iceberg de una población teóricamente prevista de un largo período de planetas.
Kepler. El nombre de este planeta tiene el nombre de una persona que escribió una curiosa historia, que podría indicar que este es el planeta de los demonios. El mismo sistema heliocéntrico que provocó la condena de Galileo inspiró en su colega Johannes Kepler el que ha sido considerado en ocasiones el primer libro de ciencia ficción de la historia. El astrónomo alemán, nacido en Oilderstadt en 1571, trabajó en la redacción de esta obra desde sus tiempos de estudiante en la Universidad de Tubinga, aunque esta no se publicaría hasta 4 años después de su muerte, en 1634, cuando Kepler conoció las teorías de Copérnico, quien había devuelto el Sol al centro del universo basándose en los trabajos de la antigua Grecia. El joven Kepler imaginó el siguiente problema mental: ¿cómo observarían el movimiento de los demás astros los habitantes de la Luna? Desde el punto de vista copernicano, estaba claro que estos también verían la bóveda celeste moverse en torno a su planeta, a su satélite, en este caso, por lo que también podrían pensar que están en el centro del cosmos. La mejor prueba de que la Tierra no estaba inmóvil, por tanto, sería viajar a la Luna si acaso con la imaginación y contemplar desde allí cómo da vueltas nuestro planeta. Kepler propuso a sus profesores que le permitieran presentar una disertación sobre esta idea, pero fue rechazada. Aún así, o quizá debido a ello, seguiría dándole vueltas durante toda su vida. El sueño de Kepler. Imaginó un mundo lunar plagado de selenitas, en cuya existencia creía realmente, al igual que pensaba que el mejor argumento a favor de su modelo heliocéntrico se encontraba, precisamente, en ponerse en la piel de estos presuntos extraterrestres. Para demostrarlo, Kepler viajó hasta la Luna en un singular delirio científico, cuyo resultado es el libro póstumo titulado Somnium, el sueño. En la obra, el autor sueña con el joven Duracotus, de la isla de Thule, Islandia. El padre de Duracotus era un pescador que vivió 150 años, pero su hijo no se acuerda ya de él. Su madre, Fioxilda, recoge hierbas, las hierve, las mete en bolsas de piel de cabra y las vende en el puerto a los marinos, asegurándoles que tienen poderes curativos y los protegerán durante sus largos viajes. Así se mantienen ella y su hijo. Un día, mientras Fioxilda está vendiendo unas hierbas al capitán de un barco, Duracotus las derrama por el suelo. La madre, enfurecida, vende al chico al capitán para compensar su torpeza. Al día siguiente, el barco zarpa hacia Noruega, pero el capitán se detiene en Dinamarca para entregar al astrónomo Tycho Brahe una carta del obispo de Islandia. El astrónomo conoce al joven y queda asombrado por su inteligencia, por lo que se lo lleva a aprender con él durante 5 años. Cuando regresa a su hogar, Duracotus encuentra a su madre apenada por haberlo dejado marchar en un impulso y descubre que ella también conoce los secretos de los astros, pero por motivos bien distintos. A ella se los revela un espíritu lunar al que llama demonio de Lavania. Con la ayuda de este ser, explica Fioxilda, es posible viajar a la Luna. Duracotus emprende entonces junto a su madre este irrepetible periplo espacial, que dura solo 4 horas pero está repleto de grandes peligros. Los viajeros experimentan terribles fuerzas de aceleración y tienen que respirar a través de esponjas húmedas el aire congelado del espacio. Una vez en la Luna, conocen a más demonios, así como una nueva civilización muy distinta a la humana y una geografía similar a la terrestre, pero en la que todo es de proporciones gigantes. También descubren que la Luna está dividida en 2 hemisferios: su volva, sobre cuyo firmamento siempre está girando Volva, la Tierra, y Privolva, desde donde nunca se ve este orbe. Junto a las detalladas descripciones de un viaje espacial y un mundo extraterrestre, típicas del género que más tarde se llamaría ciencia ficción, el sueño contiene el experimento mental con que Kepler refuta la aparente certeza de que la Tierra está quieta, así como varios elementos autobiográficos, su educación junto a Tycho Brahe, el carácter y la profesión de su madre, que le acarrearían grandes complicaciones. La difusión del manuscrito. En 1611, una copia del manuscrito de El sueño, en el que estaba trabajando Kepler, comenzó a circular de forma accidental, sin que el autor pudiera controlar su difusión. Alemania atravesaba entonces los momentos más oscuros de la caza de brujas, y centenares de mujeres eran quemadas todos los años en la hoguera porque sus conciudadanos las consideraban practicantes de la magia negra. A falta de un procedimiento implacable, pero reglamentado durante siglos como era la Inquisición, a lo que se enfrentó Galileo en las provincias protestantes, se sucedían linchamientos populares y condenas motivadas por la histeria colectiva.
Sus promotores ni siquiera tenían que molestarse en preparar una acusación coherente, como sí hicieron los cardenales de Roma, y la supuesta bruja no tenía posibilidad de entablar una discusión razonable con sus jueces, como sí hizo el científico toscano durante su proceso. Para colmo, y al ser Kepler un hombre de posición respetada, la acusación se desvió contra su punto más débil, su humilde y anciana madre. La casa de brujas. Fue el caso de Galileo, y no el de su colega alemán, el que se convertiría en paradigma de la intolerancia religiosa. Sin embargo, las represalias a las que se enfrentó este último fueron aún más injustas e irracionales. Kepler tuvo que ver cómo su madre, Catarina, fue perseguida a causa de un escrito astronómico que él ni siquiera pretendía publicar. Al parecer, se interpretó que el personaje de Kepler era un trasunto de Duracotus, lo cual no es nada descabellado y, por tanto, su madre debía ser la bruja Fioxilda. Catarina, cuya tía ya había sido quemada por brujería, vivía en una pequeña población de unos pocos cientos de habitantes llamada Leonberg, donde se había mudado con su familia cuando Kepler aún era un niño. Solo en el año 1615, mientras comenzaban a extenderse las acusaciones contra ella, ardieron allí 6 mujeres. En 1616, el mismo año del decreto católico anticopernicano, comenzó su proceso. Pese a las gestiones de Kepler para intentar protegerla, sería encarcelada 4 años después. La llevaron a prisión en un baúl para que nadie oyera sus lamentos. Cuando el astrónomo fue a visitarla, la encontró encadenada en la celda. Al concebir su obra como un trabajo de ficción, Kepler evitó las represalias de las entonces poderosas élites aristotélicas, las mismas que propiciarían la condena de Galileo. Pero lo hizo a costa de alimentar a una bestia mucho peor. La filosofía clásica y la teología no son, por sí mismas, enemigas de la ciencia. La superstición y el fanatismo, en cambio, siempre lo son. Kepler pidió ayuda a su amigo Christoph Besold, experto en derecho de la Universidad de Tubinga. Curiosamente, Besold ya le había intentado echar una mano, sin éxito, cuando su disertación contra el geocentrismo fue censurada por sus profesores. En esta ocasión, tras 5 largos años de batallas legales, Catarina fue al fin liberada, al contrario que Galileo, cuya disputa con el cristianismo aristotélico no hizo sino reforzarlo en sus creencias. Kepler arrastró toda su vida un sentimiento de culpa por haber causado, indirecta e involuntariamente, tal sufrimiento a su madre. La utilización de la figura materna, según explicó el propio astrónomo, tenía un sentido mucho más profundo del que pensaron sus incultos conciudadanos. Duracotus representa a la ciencia, y esta es la hija de la ignorancia, Fioxilda, y la razón, el padre ausente. El conjuro que los lleva hasta la luna simboliza el poder del sistema copernicano. De su particular delirio lunático había surgido una defensa del heliocentrismo que enseguida se vería confirmada por las matemáticas y, algo más tarde, por la observación directa. Cuando los astronautas del Apolo 8 alcanzaron por vez primera la órbita lunar, una de las imágenes que más los impactó fue la de la Tierra poniéndose sobre el horizonte lunar. Ellos fueron los auténticos selenitas que imaginó Kepler, viendo girar nuestro planeta desde otros mundos. Aunque el científico alemán se equivocaba en 2 detalles. El movimiento de la Tierra no es perceptible desde la superficie de la Luna, sino desde su órbita. Y el encantamiento que llevó hasta allí a la humanidad no fue el sistema copernicano, sino la ingeniería del siglo XX y las leyes gravitatorias de Newton y Einstein. Es posible que ningún modelo científico sea eterno. Desde luego, no lo fue el copernicano, pero Kepler tenía razón en lo fundamental. El modo de llegar a la luna no era en verdad la magia de Fioxilda, sino el afán por conocer de su hijo Duracotus. En el 1647 se pudo ver en los cielos de la zona central del Reino de Chile, y que fue consignado por la Real Audiencia de Santiago. A nuestro juicio, se trataría de la observación de un ovni tipo nave nodriza, del cual surgieron luces de menor tamaño y que luego, formado en planeta como cometa de fuego, se desvaneció poco a poco sin dejar rastro. En ese mismo año también en Chile ocurrió el terremoto del 13 de mayo de 1647, la mayor catástrofe en la historia colonial de Chile central. Es considerado como el segundo evento de la secuencia de terremotos interplaca que ha ocurrido con una sorprendente regularidad en esta parte de Chile. Sin embargo, el análisis histórico realizado sugiere que este terremoto, además de generar un enérgico y extenso sacudimiento en el Valle Central, no habría producido un tsunami.
Ambas características podrían significar que se trató de un evento tipo intraplaca, originado superficialmente en la placa continental o profundo en la de Nazca. Los efectos reportados se asemejan más a los del terremoto de Chillán de 1939, un evento intraplaca de profundidad intermedia que, aunque no produjo un tsunami, generó grandes intensidades en el Valle Central y una enorme cantidad de víctimas. Si el terremoto de 1647 fue intraplaca, se plantea un problemático escenario de riesgo para la región más poblada del país, porque significaría que falta que se libere aún mucho más energía, y sería de una destrucción inimaginable, y perfectamente podría darse a inicios de la década del 2020. Palabras clave: terremoto de 1647, terremoto intraplaca, sismología histórica, Chile Central. Terremotos y ovnis aparecieron en el mismo año que la Carta del Diablo. Datos sorprendentes tiempo después de dejar de funcionar. A día de hoy los científicos que reexaminan los datos antiguos de Kepler han descubierto un exoplaneta que es el más cercano a la Tierra en términos de tamaño, temperatura y órbitas dentro de la zona habitable de su estrella. Otro aspecto interesante de Kepler 1649c es que se trata del primer planeta potencialmente habitable descubierto entre las enanas marrones de tamaño medio observadas por Kepler. Esta sería la Tierra de los demonios. Kepler 1649c, el exoplaneta que podría convertirse en el segundo planeta Tierra. El exoplaneta Kepler 1649c tiene casi el mismo tamaño del planeta Tierra y podría convertirse en una segunda Tierra. La élite sueña con escapar a este planeta cuando dejen moribundo al planeta Tierra. Aunque aún no está del todo clara la composición del Kepler 1649c, por recibir el 75% de luz de la estrella anfitriona es probable que su clima sea casi terrestre. Es deducible, porque tiene agua líquida y la temperatura podría ser bastante parecida a la Tierra, aunque se desconoce si tiene oxígeno. Los científicos aún están investigando el tipo de atmósfera que posee el exoplaneta. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.